Bueno, vamos a continuar luego de haber llenado de glucosa y de comprobar que no hay vejiga neurógena. Ahora sí entramos a la parte de obstetricia. 60 preguntas sí tenemos. Gestante de 41 semanas por última regla. Acude a urgencias por contracciones. Durante el trabajo de parto presenta episodio súbdito de dolor torácico, disnea. Luego, paro cardiorrespiratorio. Se constata hipoxia en el AGA y alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Finalmente, presenta hemorragia masiva por coagulopatía de consumo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La emergencia cataclísmica, pero felizmente muy poco frecuente. Esto corresponde a una embolia de líquido amniótico. Aunque la embolia de líquido amniótico generalmente se da en partos precipitados, ¿no? Pero en este caso se ha presentado, ¿no? No hay ningún problema. Hemorragia fetomaterna, no tiene nada que ver. Dependimiento prematuro de placenta, no hay clínica para eso. Vaso previa, tampoco. Shock hipovolémico, tampoco tenemos ese problema. Un embolia de líquido amniótico. Segundo, 41 semanas y estamos hablando de a término tardío, ¿no? Porque antes hablamos pretérmino, a término y por término, no había más. Ahora, antes de las 40 semanas, es término temprano, 40.6 días, término adecuado, y después viene el término tardío y después viene el post-término, ¿no? Cosas que han usado la obstetricia actual. Gestante de 39 semanas, por ecografía del segundo trimestre en control prenatal. Asintomática, sin historia de pérdida de líquido. Examen, presión 120/70, 72 cardíaca, 32 altura uterina, longitudinal cefálica derecha, 144 latidos. Al examen, cero de dilatación, borramiento cero, ecografía feto varón, peso en percentil 24 para su edad gestacional y oligoamnios, y la de 4.5. ¿Qué solicita para determinar la vía del parto? Tiene 39 semanas. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Aguantará o no el parto? ¿Qué podemos ver? ¿Cómo evaluamos su viabilidad? En este caso, un perfil biofísico, ¿no? El perfil biofísico va a evaluarnos 5 parámetros. ¿De acuerdo? El primer parámetro es el test no estresante. El segundo parámetro son los movimientos respiratorios. Luego vienen los movimientos fetales, luego viene el tono y finalmente, el tono fetal y finalmente el ILA o el líquido amniótico. No hemos quedado que cada punto positivo, presente, normal vale 2 y si es negativo vale 0, ¿no? Y nos da una idea de cómo está el feto adecuadamente. Aquí lo único que tenemos es un ILA que está disminuido. Dependiendo de cómo me encuentro, mi perfil sale 8/10, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en someterle a un chance de parto vaginal. Ahora, ¿por qué no le toma Doppler, doctor? Porque el Doppler, ¿qué me está diciendo? Me diría el estado, o sea, en cuanto a el flujo sanguíneo que tiene. Pero a mí no me interesa el flujo sanguíneo que tiene en este momento, sino cuando esté en trabajo de parto. Segundo, y hemos dicho que las pruebas preparto no sirven en el parto. El Doppler arterias uterinas es una prueba preparto, no me va a servir a mí para la parte del parto, ¿no? Lo umbilical igual, prueba no estresante, esta prueba no estresante entra dentro del perfil biofísico. El perfil biofísico es lo que se ha llamado un Apgar dentro del útero, me dice que también está el feto. Si ese feto está bien, le doy chance vaginal. Si ese feto me sale un perfil biofísico 6/10, por ejemplo, no va a soportar un trabajo de parto y terminaré por la vía alta. Gestante de 40 años con antecedentes de preeclampsia leve. Acude a control en el último trimestre y sospecha tener retardo de crecimiento intrauterino. ¿Qué aspectos se deben considerar para tener mayor certeza en el diagnóstico? O sea, ¿cómo diagnostico o cómo mejoro yo mi esto,
saber si tengo o no retardo de crecimiento uterino. Dice, ¿con datos clínicos son suficientes? No. O sea, el hecho de que yo mida la altura uterina no me va a ayudar. ¿Es necesario una ecografía 3D para confirmar? Mentira. La ecografía 3D se dirá para ver su carita, pero no me sirve para otras cosas. ¿Una ecodoppler confirma el diagnóstico? No. La ecodoppler me dice sencillamente qué tanto flujo está recibiendo adecuado o no es adecuado. Es necesario tener una curva individual del desarrollo del feto y esa viene a ser la respuesta. En el carnet perinatal, en la parte central, en el anverso, hay dos gráficas. Una de ponderado fetal de la madre, pero del ponderado del aumento del peso materno y otro el crecimiento del útero, con sus dos líneas que me indican el percentil 50. Si se llenasen esas líneas, veríamos si el crecimiento de la altura uterina y el crecimiento del peso de la mamá va de acuerdo con el 50 o va por debajo, en cuyo caso nos ayudaría a hacer el diagnóstico. O sea, ese es el problema de que esa parte de la hoja perinatal no se llena. Entonces, el perfil biofísico fetal, ¿qué me va a decir? El estado del feto en la actualidad. Ojo, el perfil biofísico me dice cómo está el feto ahorita. No me dice si ha crecido mucho, si ha crecido poco. No me sirve para ver RCIU, pero ver las curvas de cada uno de ellos sí me va a ayudar. 103. Gestante de 30 semanas. Acude refiriendo cefalea occipital y visión borrosa de 2 horas de evolución. Presión 160-110. Ya tengo un dato. Laboratorio, transaminasas elevadas y trombocitopenia, menos de 100.000. ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿Qué tiene esta paciente? Una preeclampsia con criterios de severidad. Vuelvo a recordar, criterios de severidad, paciente que tiene síntomas de órgano blanco. ¿Cuáles son los síntomas de órgano blanco? De arriba para abajo, sistema nervioso central, cerebro, cefalea intensa, visión borrosa, disfunción del sistema nervioso central. Sigo bajando, corazón. 160, 110 o más de presión, basta ese dato para hablar de criterios de severidad. Al costado, pulmones, edema pulmonar agudo, preeclampsia con criterios de severidad. Sigo bajando, hipocondrio derecho. ¿Qué tengo? Dolor en hipocondrio derecho o dolor en zona epigástrica que me indica congestión hepática. ¿Cómo lo compruebo? Transaminasas al doble del valor normal. Me voy atrásito que tengo los riñones. Oliguria, anuria o creatinina mayor de 1.1 me indica disfunción renal. Y finalmente, sangre, veo mis plaquetas, plaquetopenia, menos de 100.000. Cualquiera de esos me está diciendo paciente con preeclampsia con criterios de severidad. ¿Qué voy a hacer con mi paciente de preeclampsia con criterios de severidad? Lo primero que tengo que dar es sulfato de magnesio. Vuelvo a repetir. La paciente preeclántica con criterios de severidad tiene dos problemas, un problema de convulsión y un problema de hipertensión. Mi atención debe ir primero a la convulsión, porque si esta hipertensa convulsiona, va a tener un cataclísmico metabólico. Entonces, siempre primero sulfato de magnesio para anticonvulsión y luego trabajaremos nifedipino para el problema de la hipertensión, ¿no? Entonces, sulfato de magnesio, ya sabemos, es el único que se utiliza a nivel mundial. 4 gramos dosis inicial en 20 minutos y 1 a 2 gramos horario, ¿no? Hasta terminación, hasta, si la paciente ha convulsionado, hasta 24 horas después del parto. Sulfato de magnesio se elimina por vía renal, por lo tanto la paciente tiene que tener una sonda Foley para ir comprobando el resto urinario. Ahí me quedo. Primigesta de 26 años, refiere a menorrea de 26 semanas. Desde hace 5 días presenta malestar general, cefalea, edemas y ligero dolor en hipocondrio derecho. Presión 150-100. Laboratorio 8 de hemoglobina, bilirrubina 1.4. DHL 670, las dos están elevadas. Plaquetas 80.000. Perdón, TGO 182, está elevadísimo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y preeclántica que tiene ictericia, preeclántica que tiene bilirrubina, es preeclántica que está hemolizando. Y si está hemolizando, bueno, aquí me han puesto preeclampsia severa, pero yo tengo el problema siguiente, miren ustedes, si tengo plaquetopenia, elevación de enzimas hepáticas, y tengo hemólisis, ¿y por qué sé que hay hemólisis? Porque tengo bilirrubina mayor de 1.2 y porque tengo LDH mayor de 600. Esta paciente está hemolizando. ¿Cómo se llama eso? HELP. Este es un síndrome de HELP. Vuelvo a repetir. El avance de la enfermedad va de preeclampsia leve a preeclampsia con criterio de severidad. Puede ir a eclampsia o puede ir a HELP.
O sea, son diferentes estadios clínicos de un proceso que comenzó con daño endotelial. Entonces, aquí, si bien me han puesto preeclampsia severa, por el hecho que tengo DHL elevado y bilirrubina elevada, esta paciente lo que tiene es un HELP. La respuesta aquí sería un HELP. Me lo han puesto como preeclampsia severa. ¿Ya? Gestante de 36 años, sin hijos. 26 semanas de embarazo, acude a su control. Antecedentes cesárea hace 2 años con óbito fetal. Toma Aldomet 500 desde su embarazo anterior. Presión 160/90. Corazón y pulmones normal. Altura 25, va con la edad gestacional. Latido 140, no edemas. Proteinuria 500 miligramos en 24 horas. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene esta paciente? Entonces, tiene hipertensión arterial y tiene proteinuria, ¿no? Proteinuria es más de 300 miligramos. O sea, mira, tiene 500, casi el doble. O sea, está haciendo perdón, está haciendo hipertensión con proteinuria, pero su presión no es de ahora, es de antes del embarazo. Eso la califica como una hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada. ¿Y por qué preeclampsia sobreagregada? Por el valor de proteinuria tan alto que tiene. Hemos quedado preeclampsia leve, hipertensión después de la semana 20 con proteinuria mayor de 300 miligramos de decilitro 24 horas. Punto. Preeclampsia severa y hemos visto, ¿no?, las alteraciones que se va a dar en los órganos diana. Luego viene la hipertensión crónica, que es la hipertensión antes de la semana 20 del embarazo. No es antes del embarazo, antes de la semana 20. Puede ser una paciente que a la semana 16 hace presión alta. Esa paciente es hipertensa crónica. Y luego la hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada, que es aquella paciente que no tenía proteinuria y ahora tiene proteinuria. O tenía proteinuria y ha agravado su proteinuria. Y finalmente nos queda la hipertensión gestacional, que solamente es preeclampsia, pero solamente es hipertensión sin proteinuria. Son los 4 grupos. Primigesta de 35 semanas presenta dolor en hipocondrio derecho de moderada intensidad, náuseas y vómitos. Examen 110/80 de presión. Frecuencia cardíaca 88, respiratoria 18, altura 32. Feto en longitudinal cefálica izquierda. Laboratorio hemoglobina 11, plaquetas 80.000, DHL 700, TGO 120, TGP 150. ¿Cuál es el manejo más adecuado? ¿Qué está haciendo esta paciente? 35 semanas, ¿es una preeclampsia con criterio de severidad o es una paciente que me está haciendo HELP? ¿Qué dicen ustedes? Tengo plaquetas bajas, tengo TGP elevada, TGO elevada, DHL elevada, ¿no? Entonces, esta es una paciente que tengo que terminar la gestación. Vuelvo a repetir, usemos nuestro esquema y tengo lo que se llama ambiente fetal, ¿correcto? Si mi ambiente fetal es bueno o mi ambiente fetal es malo. Si mi ambiente fetal es malo, eso acaba inmediatamente con cesárea, termina la gestación. Cuando es ambiente fetal malo, preeclampsia severa, GEL, eclampsia, DPP, sufrimiento fetal agudo, ¿no? Ahí tenemos ese tipo de ambientes, cuando tenemos un coreamnionitis, sácalo inmediatamente. Si el ambiente fetal es bueno, no tengo por qué sacarlo inmediatamente, si el ambiente es bueno, entonces voy a ver una cosa, primero veo cervix. Si el cervix o el cuello es maduro, entonces me voy de frente a la inducción. Si el cervix es inmaduro, primero me voy a la maduración y de la maduración me voy a la inducción. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, recuerden, la maduración en promedio son 10 horas y la inducción otras 10 horas. O sea, son 20 horas. Eso quiere decir que si yo voy a hacer inducción y maduración es porque el feto está en buen estado y el ambiente es adecuado. Que el ambiente está mal o el feto no está bien, no me voy a esperar 20 horas con ese feto dentro del útero. Entonces, que nos quede ese concepto. Entonces, acá, ¿qué tengo? Tengo un ambiente que el feto está mal. No lo voy a permitir más tiempo, entonces termino la gestación inmediatamente. Es más, cuando el ambiente es no adecuado, es agresivo para el feto, ni siquiera pienso en maduración. Porque, ¿qué significa maduración? Darle a la mamá betametasona, esperar por lo menos 12 horas para que la betametasona me genere maduración pulmonar. O sea, dar betametasona para que el feto salga en 6 horas, en 8 horas,
es no dar nada. Por eso, cuando yo voy a madurar a mi paciente, sé que ese feto se va a quedar por lo menos 24 horas ahí dentro de mamá. Eso significa que el feto esté bien y que tenga un buen ambiente. Si no voy a lograr esas 24 horas, entonces sé que el feto está mal o sé que el ambiente es malo y termino la gestación cuanto antes. No son factores que vamos a ir viendo poco a poco. Gestante 37 semanas con cefalea persistente. Presión 145/95. Ya está. Dos tomas en 4 horas, dice. Examen 35 altura uterina, latido cardíaco fetal 144, no edema de miembros inferiores ni cara. Laboratorio TGO 25 OK, TGP 30, cañón, plaqueta 150.000, perfecto, creatinina 1.4. Proteinuria 1 gramo en 24 horas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Como tiene la creatinina elevada, esa es una preeclampsia con criterios de severidad o con signos de severidad. Listo, no hay problema. En una gestante que fue sometida a fertilización in vitro, ¿qué complicación obstétrica se presenta con mayor frecuencia? El problema de las fertilizadas in vitro es que con más facilidad me van a hacer preeclampsia. Hasta el día de hoy no tenemos claramente cuál es el mecanismo, pero estadísticamente pacientes sometidas a fertilización son pacientes que me hacen preeclampsia, una mala adaptación, ¿no? Eso es lo que sabemos. Primigeste 34 semanas, 34, pretérmino. Con cefalea intensa, examen 150/110. Wow. Frecuencia cardíaca 86, altura uterina 33, está bien. Feto cefálica derecha 140, tacto vaginal, cuello uterino cerrado, duro, posterior. Ay, 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 ay. Laboratorio, hemoglobina 11, plaquetas 95.000, TGO 100, elevadita, TGP 120. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir? ¿Qué hacemos con esta paciente? Tiene 34 semanas, pero tiene una preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ella? Acá nuevamente pone nifedipino, que es para la presión alta, sulfato de magnesio para la convulsión y cesárea de urgencia. Perfecto. ¿Cuál es mi atingencia? Que en esta pregunta primero debe ir sulfato de magnesio. Ya, por favor, siempre el manejo es eso. Primero anticonvulsivos, antihipertensivos y porque el ambiente es malo para el feto. Con respecto al uso de sulfato de magnesio, el paro respiratorio se produce cuando el magnesio plasmático llega a más de 12. Eso apréndanse, 12. Paro respiratorio con 12. En razón de que no hay una buena función renal. Primigeste 37 semanas. Acude a emergencia porque durante trabajo de parto domiciliario presentó convulsiones tónico-clónicas. Examen 180/100. Frecuencia cardíaca 105, respiratoria 30. Abdomen 32 de altura uterina. Longitudinal cefálica izquierda 142 latidos. Tacto vaginal 2 de dilatación. Altura de -3, membranas íntegras. Se administra sulfato de magnesio y se termina gestación vía abdominal. Perfecto. ¿Cuándo se debe suspender el sulfato de magnesio? Aunque ya lo dijimos, ¿no? ¿Cuándo lo suspendemos? 24 horas después del parto, ¿no? Hasta las 24 horas tiene que utilizarse sulfato de magnesio. Aquí no hay mucho problema, está bonito. Mujer de 24 años, 9 semanas de amenorrea. Acude a control prenatal. Útero de 7 centímetros, blando, ocupado. Ecografía transvaginal, gestación de 6 semanas por longitud corononalgas. ¿Cuál es el parámetro más importante para determinar la verdadera edad gestacional? La fecha de última regla, no necesariamente porque puede ser dudosa. Peor aún si la mujer está tomando anticonceptivos. No me da. Saco gestacional, podría ser, me ayuda. Dosaje de beta-HCG, tamaño uterino, no. Lo que me ayuda básicamente es la longitud corono-nalgas. Eso cuando usamos en el primer trimestre. Longitud corono-nalgas, ¿no? Ahí no hay problema. Primigesta de 37 semanas de gestación acude a emergencia por presentar disminución de movimientos fetales, 37 semanas, disminución de movimientos fetales. Se le realizan pruebas de bienestar fetal, test no estresante reactivo y perfil biofísico 8/10 con oligohidramios. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Está bien? Sí, está bien, pero yo ya tengo el problema del oligoamnios. Recuerden ustedes, indirectamente la cantidad de líquido me va diciendo que también está funcionando la placenta.
O sea, la placenta se supone que le da oxígeno al niño y ese niño va a utilizar el oxígeno fundamentalmente para su cerebro, que es lo primero que tiene que cuidar. O sea, hay una relación del flujo corazón-cerebro que cuando disminuye el oxígeno, el flujo se eleva. Y como el flujo se eleva a nivel cerebral, el feto modifica sus flujos corporales y quien recibe menos flujo es el riñón. Y si el riñón del feto recibe menos flujo, entonces filtra menos orina. Y como filtra menos orina, la cantidad de líquido amniótico va a disminuir. Por esa razón, indirectamente, la cantidad de líquido me dice, oye, ¿qué tan bien está funcionando la placenta o qué tan mal está funcionando? Aquí todo está bien, ojo, pero tengo oligoamnios, o sea, dice, esa placenta ya está empezando a tener problemas. Tiene 37 semanas, ya está maduro, tiene buen peso, sácalo. ¿Tengo un apuro para sacarlos? No. En ese caso, ¿qué vamos a hacer con la paciente? Inducir trabajo de parto. Ahora, otro dice, doctor, pero ahí no dice maduración. Si a mí no me ponen en la pregunta datos sobre el cuello, los obvio. Si a mí me ponen datos sobre el cuello y me hablan de maduración, veré qué me ponen de esos datos para decir si hay que madurar o no hay que madurar. ¿Ya? Entonces, vemos así. Mujer de 40 semanas de gestación en trabajo de parto, 6 de dilatación. Presenta patrón fetal desacelerativo en registro cardiotocográfico, por lo que se decide realizar microtoma de sangre fetal para valorar bienestar fetal. Resultados pH 7.2. La conducta correcta es, ¿cuánto es el pH normal en trabajo de parto? 7.25 para arriba. ¿Cuánto es el pH anormal? 7.20 para abajo. ¿Cuánto tiene mi paciente? 7.22. ¿Es normal? No. ¿Es anormal? Tampoco. ¿Qué hago en ese callejón de 7.20, 7.25? Ojo, ustedes están dando un examen académico, un examen de conocimientos, no un examen de práctica. Porque en la práctica, digo, hoy está con 7.22, sácalo, compadre, antes que se ponga peor. Pero su examen es académico. Y en academismo yo voy a tomar decisiones cuando tenga algo que me refrende la decisión. Y 7.22 me dice, oye, no está bien, pero tampoco está mal. ¿Qué se hace? Se espera 10 a 15 minutos y se vuelve a hacer otra microtoma del pH. Y de acuerdo a ese valor, recién actuamos. Por ejemplo, también 7.22 y en 15 minutos me sale 7.19. Malo, actúa. Pero puede ser que de a los 7 me sale 7.23. ¿Qué hago? Espérate 15 minutos para ver cómo es que ese pH se va a ir modificando. Si baja y pasa a ser anormal, tomas acción. Entonces, repetir microtoma en 15-20 minutos por valor prepatológico. Ya está. Primigesta de 36 semanas. Presenta pérdida de líquido hace 6 horas. Examen 160 de presión, frecuencia cardíaca 72, respiratoria 18, 32 altura uterina. Tacto vaginal, dilatación 0, borramiento 80%, estación -2, cervix blando anterior. Porque en la práctica, digo, hoy está con 7.22, sácalo, compadre, antes que se ponga peor. Pero su examen es académico. Y en academismo yo voy a tomar decisiones cuando tenga algo que me refrende la decisión. Y 7.22 me dice, oye, no está bien, pero tampoco está mal. ¿Qué se hace? Se espera 10 a 15 minutos y se vuelve a hacer otra microtoma del pH. Y de acuerdo a ese valor, recién actuamos. Por ejemplo, también 7.22 y en 15 minutos me sale 7.19. Malo, actúa. Pero puede ser que de a los 7 me sale 7.23. ¿Qué hago? Espérate 15 minutos para ver cómo es que ese pH se va a ir modificando. Si baja y pasa a ser anormal, tomas acción. Entonces, repetir microtoma en 15-20 minutos por valor prepatológico. Ya está. Primigesta de 36 semanas. Presenta pérdida de líquido hace 6 horas. Examen 160 de presión, frecuencia cardíaca 72, respiratoria 18, 32 altura uterina. Tacto vaginal, dilatación 0, borramiento 80%, estación -2, cervix blando anterior. No, ya sabemos que a las 36 semanas ya está maduro, pero han dado hace 3 semanas, tiene su maduración. Tiene un Bishop más o menos,
80% de borramiento, estación -2, cervix blando, anterior, líquido amniótico claro. ¿Qué hacemos con nuestra paciente? Como ya tiene el RPM 6 horas, antibiótico e inducción del trabajo de parto. ¿Por qué inducción? Porque me están hablando de un cuello uterino que está maduro, que tiene un bishop adecuado. ¿Está bien? Ya está. Multigesta de 36 semanas viene a emergencia para evaluación por pérdida de líquido amniótico desde hace 6 horas y contracciones leves. ¿Cuál es la conducta a seguir? Tiene 36 semanas, pérdida de líquido y contracciones leves. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos con esta paciente? Ya tiene 36 semanas, entonces como tiene RPM, ya rompió membranas, hay que darle antibiótico, proceso antibiótico y estimulación del parto vaginal, ¿no? Unos le llaman estimulación, otros le llaman inducción. Inducir, estimular es lo mismo, es comenzar un trabajo de parto. Reforzar el trabajo de parto es cuando ya está en trabajo de parto y la dinámica es mala y queremos mejorarla. Ahí estamos reforzando trabajo de parto. Aquí no hay ningún problema. Corticoides ya no necesita. Listo. En una RPM se incrementa la posibilidad de, ¿qué dicen? Vamos a ver. Hipoplasia pulmonar, coreomonitis, no tiene nada que ver el RPM con la hipoplasia. La posibilidad de parto vaginal cuando hay macrosomía fetal tampoco tiene que ver. Cesárea, cuando hay prolapso de cordón, aquí va. Esta que sí, polidral nada que ver, parto vaginal, presentación pelviana tampoco. Entonces nos quedamos de cesárea cuando hay prolapso de cordón, ¿no? Eso está fácil. Gestante 36 semanas con pérdida de líquido amniótico hace 24 horas, que persiste al momento de la consulta. Movimientos fetales presentes. Antecedentes, 3 gestaciones con 2 partos a término. Examen, presión 120/60, frecuencia 78, temperatura 36,8, altura uterina 34, feto en vegetación cefálica, dilatación dehiscente, borramiento 70%, estación -1, pelvis ginicoide. ¿Cuál es la conducta a seguir? El ambiente fetal es bueno, sí, es bueno, todavía no es agresivo, por lo tanto, no tengo por qué hacer cesárea. ¿Pero puede quedarse ahí? No, ya no debe quedarse ahí. Tiene 36 semanas, ya no hago inducción, ni tengo que hacer tocólisis, por lo tanto, lo que hago ahí es inducción del parto. 119. Primigesta de 38 semanas acude por pérdida de líquido, sí, todas tienen pérdida de líquido, desde hace 6 horas. 36,7, 70 de frecuencia cardíaca, respiratoria 18, 160 de presión, altura 32, longitudinal cefálica izquierda, 140 latidos por minuto. Dilatación 0, borramiento 50%, altura -1, cervix posterior y duro. Membranas rotas, líquido claro. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos con esta paciente? A ver. ¿Tiene que quedarse? No, ya tiene que salir porque tengo la rotura de membrana. ¿Le voy a hacer estimulación? No. ¿Cómo está el cuello? Malo. Por lo primero, ¿qué es lo que va a hacer? Maduración cervical y después ya le sacas. 120. Según digesta de 30 semanas. Acude por pérdida de líquido desde hace 3 horas. Examen 36,9, 120/70, 85 de frecuencia cardíaca. Abdomen, altura 29, va de acuerdo. Cefálica izquierda, latido 142. Tacto vaginal, dilatación 0. Borramiento 50%, altura -3. Membranas rotas con líquido amniótico claro.
¿Cuál es la conducta a seguir? Nuevamente. Ahora tiene 30 semanas. ¿Está maduro? Todavía no está maduro. Entonces, maduración pulmonar y manejo expectante. En pacientes que tienen el parto pretérmino, vamos a tener que trabajar tres cosas, ¿ya? Para acordarnos. Tocólisis, maduración y antibióticos. Son las tres cosas que tenemos que tener presente. Cuando hago tocólisis, cuando la paciente está teniendo dinámica uterina. Si la paciente no tiene dinámica uterina, no tengo por qué usar tocólisis, ¿correcto? Cuando uso la maduración, cuando mi paciente tiene menos de 35 semanas, hay que madurar, ¿no? Y el antibiótico, cuando yo tengo antecedentes de posibilidad de infección, pacientes con RPM. Entonces, de acuerdo a lo que me dan en la pregunta, veré si voy a usar los tres, voy a usar dos, voy a usar uno, o de repente está tan mal la paciente que termine en cesárea. Ya, que nos quede ese concepto, vamos a ir viendo más adelante. Primigesta 37 semanas, quien acude a emergencia por presentar fiebre, tos, malestar general y dificultad respiratoria. Test COVID positivo. Examen 105 de frecuencia cardíaca, 30 de respiratoria, saturación de oxígeno 65. Abdomen, altura uterina 30, longitud encefálica izquierda 140. Tacto vaginal, dilatación cero, borramiento cero, altura de presentación flotante. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Aquí me preocupa, parece que se han confundido, porque una paciente con saturación de 65 ya está en el otro lado casi, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Definitivamente, ¿no? Terminar la gestación y porque con una hipoxia terrible, ingresar a UCI. Porque si la paciente está con 65 de saturación de oxígeno, ese feto debe estar con un sufrimiento terrible, ¿no? Así es. Pero claro, le ingresas a UCI, le estabilizas y al toque la pasas, ¿no? Y la otra es que la metes de frente a sala de operaciones y al momento de intubarla, estás haciéndole el manejo, porque el bebé se nos muere, ¿no? No hay problema. La idea es, termina la gestación e ingresa a la UCI. Ahora, por favor, entiendan bien claro eso. COVID no es indicativo de cesárea, salvo eventos obstétricos que ponen en riesgo al feto. Aquí, una mamá con esa saturación es una mamá cuyo feto se va a morir, le entro a la cesárea. Pero COVID por COVID no es cesárea. COVID no es indicativo de evitar de parto vaginal. Es indicativo, o sea, perdón, en COVID puedo hacer parto vaginal. En COVID puedo hacer el alojamiento conjunto, madre-niño. Y en COVID puedo hacer lactancia materna sin ningún problema, utilizando las vías de las normas de bioseguridad establecidas. Pero no es contraindica alejar a la mamá, como se decía antes. No, no hay problema. Puérpera inmediata de parto vaginal, quien es diagnosticada de SARS-CoV-2 durante el trabajo de parto. La lactancia materna en ella, justo lo que decíamos, ¿qué pasa? No está contraindicada. No hay ningún problema que el niño se beneficie de su lactancia. Durante el trabajo de parto, usted desea realizar el bloqueo del nervio pudendo para analgesia. Para ello, debe identificar primero, ¿qué identificamos? Las espinas ciáticas. Ahí detrás de la espina ciática, ahí está el nervio pudendo. Es una anestesia que se usaba antes, ahora ya no, le ponen la peri a la paciente y se acabó el problema, ¿no? Y ojo, ahora le ponen la peri selectiva solamente para vía sensitiva. O sea, la paciente puede caminar. Paciente de 33 años, después de parto eutóxico de su tercer hijo, se realiza manejo activo del alumbramiento.
luego del cual presenta hemorragia vaginal abundante. Examen 80-50 de presión, frecuencia cardíaca 105, pálida. No se puede precisar el fondo uterino en el abdomen. Examen vaginal, sangrado activo y presencia de una estructura de superficie rojiza en la vagina. ¿Cuál es el diagnóstico? Una inversión uterina. Pasa la inversión uterina que nos lleva al sangrado, ¿no? ¿Por qué se produce la inversión uterina? Cuando no se hace la contracción adecuada, es decir, la presión suprapúbica jalando el cordón. Según la nueva clasificación cronológica para las gestantes, patrocinada por ACOG y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, si una gestante tiene 41 semanas más 4 días, ¿cómo se denomina a esta gestación? Hasta las 42 es a término, pero dicen que es una paciente a término tardío. El partograma de la OMS trae impreso la línea de alerta y la línea de acción. La línea de alerta empieza a los 4 centímetros de dilatación con una velocidad de 1 centímetro hora. Y la línea de acción, una paralela 4 horas a la derecha de la línea de alerta. ¿Cuál es el objetivo principal de este instrumento? Primero, el partograma solo se realiza en fase activa de trabajo de parto, por eso que comienzo con 4 de dilatación. ¿Está bien? Y el hecho que tenga yo una línea de alerta, que me alerta que algo está pasando y una de acción en la que necesariamente tengo que actuar, es para evaluar el progreso del parto y tomar decisiones. Descuento, antes había solamente el partograma de alerta. Entonces la gente, la dilatación cruzaba, porque se estaba retrasando, cruzaba la línea de alerta y la gente se alertaba. Y ahí se quedaba, alerta. 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, estaba alerta. Nada más. De ahí entonces, no, mejor hacemos la alerta y acción. Pues entre la alerta y la acción hay 4 horas que se tienen para poder tomar decisiones. ¿Ya? Por si acaso. Multípara de 39 semanas en labor de parto. Examen altura 31. Cefálica izquierda. Se palpa nariz y boca con mentón en dirección a la sínfisis púbica. Dilatación 5 centímetros, borramiento 100%, altura de presentación -1. ¿Cuál es la conducta a seguir? Vamos a ver qué presentación tiene este feto. Está en presentación de cara. ¿Está bien? Está en presentación de cara. Y en presentación de cara, el mentón es el que nos orienta. O sea, cuando baja la cabeza y rota, o el mentón se va hacia la parte anterior o al pubis, y tenemos una presentación de cara mentopúbica o mento anterior, o la cara rota y el mentón se va hacia el sacro y es una mento posterior o mento sacra. Son las dos posiciones de presentación de cara, mento anterior y mento. En la mento anterior, el feto me está mirando. Y como me está mirando, yo lo saco. La presentación de cara, mento anterior, feto mirándome, sale por vía vaginal. La presentación de cara, mento posterior, que está mirando a la tierra se va a ir. Nunca sale por vía vaginal. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Este es un mento anterior con 5. ¿Qué hacemos? Permitir el parto vaginal. No hay ningún problema. Está fácil. Ya. Seamos. Primigesta a término en fase activa de labor de parto. Se le indica monitoreo fetal intraparto
encontrándose desaceleraciones variables recurrentes, acompañadas de variabilidad inicial mínima. ¿A qué categoría pertenece este patrón? Entonces, vamos a ver nosotros que en la categoría de patrones tenemos tres categorías, la uno, la 2 y la 3. La uno, normal. La 3, anormal. Y la 2, que viene a ser la dudosa o la observable. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? En términos generales, un feto mantiene normalmente con buena cantidad de oxígeno una buena variabilidad cardíaca. La variabilidad cardíaca normal está entre 6 y 25 latidos. Entonces, y uno ve cómo sube y baja la curva de su frecuencia cardíaca. El primer signo que un feto está yendo mal es que su variabilidad cardíaca empieza a disminuir. Lo que decimos en el argot se está planchando, es decir, esa variabilidad que era de 22, 20 latidos, 18 latidos, pasa a ser de 10 latidos, de 8 latidos, de 5 latidos. Entonces, pérdida de variabilidad me dice, oye, este feto no está yendo muy bien. El segundo problema que tiene acá, tiene desaceleraciones variables. Hemos visto que tenemos tres tipos de desaceleraciones, la uno, la 2 y la 3. La uno, desaceleración variable, las precoces o DIP 1, normales, fisiológicas. Las DIP 2 o tardías, anormales, patológicas, me indican franca falta de oxígeno en el feto. Y las desaceleraciones tipo 3 o variables o de cordón, que se deben a que en el trabajo de parto el cordón va a estar presionado y eso genera una alteración. Cambiamos de posición a la mamá, desaparece la compresión del cordón y desaparece la desaceleración. Por eso se llaman desaceleraciones variables. ¿Qué vamos a hacer en este caso con nuestro... Ah, perdón, estamos, sí, me estoy confundiendo. Entonces, acá estábamos viendo entonces lo que teníamos, perdón, ya me fui a otro sitio, ya, ayúdenme, corríjanme cuando a veces me desaparezco y pongo las otras cosas yo. Entonces, acá damos una sensación del tipo DROS, ¿no? Pero que les quede a ustedes, vuelvo a repetir, ¿cuál es el signo que te indica que el feto está yendo más? Disminución de la variabilidad. Ahora ya cuando sale DIP 2, ni modo, pues ya es para un congresista, ¿no? Entonces, otro problema. 129. Primigesta término en trabajo de parto. Está presentando retardo en la fase activa de labor. Tacto vaginal. Se palpa la fontanela anterior grande, las crestas orbitales, los ojos y la raíz de la nariz. ¿A qué tipo de presentación corresponde? ¿Ah? ¿Se acuerdan que le dije? ¿Qué cosa está debajo de la frente? La nariz. Si yo palpo nariz, estoy en presentación de frente. Si palpo el mentón, estoy en presentación de cara. Si fanto la fontanela bregmática, estoy en bregma. Y si parto el occipital, estoy en presentación de vértex en flexión, que es la normal. ¿En qué presentación está este compadre? Presentación de frente. ¿Sale o no sale? No sale. ¿Qué hay que hacer? Sala, de frente a sala, ya hemos visto eso. En una paciente con antecedente de cesárea previa, uy, ¿qué factor representa un mayor riesgo de rotura uterina al considerar una prueba de parto vaginal? O sea, ¿a qué se llama parto vaginal o chance vaginal? Viene una paciente, ¿no? De repente tiene un feto que nos parece grande y dice, no, de repente baja, dale chance vaginal, o sea, que arranque su trabajo de parto normal. Viene una cesárea anterior, digo, "No, ya pasaron 2 años, no, dale chance vaginal. Esa es la prueba de parto o el chance vaginal. Aquí me dicen, ¿a quién, qué factor representa mayor riesgo de rotura uterina acusando una prueba de parto vaginal? Edad materna avanzada no tiene nada que ver. Periodo intergenésico corto, sí me ayudaría. Hemos quedado que el periodo debe ser de 18 meses.
Feto grande, no siempre. Obesidad tampoco. Este viene a ser el gran problema. La incisión corporal clásica anterior. Acá tengo mi útero. Actualmente, acá está el segmento, se adelgaza y actualmente el corte lo hacemos acá, las cesáreas segmentarias. Como esta zona segmentaria es funcional, luego desaparece y no hay problema con la cicatriz. Pero antiguamente, ¿qué hacían? El corte en cuerpo. Deja una tremenda cicatriz. Si eso se contrae, se rompe el útero. Por eso que antiguamente decían cesárea una vez, cesárea siempre, porque todas eran corporales. Cuando empezamos a manejar la cesárea segmentaria, ese concepto desapareció. Y ahora, entre cesárea y cesárea pueden pasar, perdón, entre cesárea y parto deben pasar 18 o más meses para el parto vaginal. La máxima circunferencia de la cabeza fetal, muy grande para adaptarse al interior de la pelvis materna, corresponde al plano del diámetro de la presentación de frente. Y en la presentación de frente, el diámetro es el occipito frontal, ¿no? Occipito frontal. Todo ese diámetro de la cara que mide 12.5. La pelvis mide 10.5 y nunca va a pasar por el 12.5. Primigesta de 25 años, 39 semanas, acude a emergencia por presentar contracciones uterinas regulares de buena intensidad, controlada desde hace 24 horas. Examen pélvico, dilatación 3 centímetros. Borramiento 90%. Según Friedman, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, la curva de Friedman que bien se ha utilizado. Entonces, todo hablaba de fase latente y decía Friedman, la fase latente en una multi debe durar máximo 14 horas. Después de 14 horas y es una fase latente prolongada. Esta es una primi y en una primi la fase latente debe durar máximo 20 horas. Como mi paciente tiene 24 horas, en ese caso estamos hablando de una fase latente prolongada. Ya. Friedman fue el rey pues durante 40 años, ¿no? Después ya quedó lo de OMS. 133. Primigesta de 41 semanas. Término tardío. Por última regla confiable, asintomática. Examen 34 de altura uterina, feto longitudinal cefálica izquierda, latido 144. Tracto vaginal, cervix anterior, blando, dilatación 0, borramiento 80%, estación -2, pelvis ginecoide. Ecografía obstétrica, feto encefálica, ponderado fetal 3400, placenta posterior grado 3, hila 4 centímetros. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos con esta paciente? Tiene 41 semanas y tiene un hila de 4. En este momento, ¿tenemos alguna alerta? No hay. Ahorita no hay. Por lo tanto, no la vamos a someter a cesárea. ¿Qué voy a hacer con esta paciente? Cesárea, no. Inducción del parto a la semana 42, tampoco. Esperar inicio espontáneo, menos. Cesárea urgente, no. Hospitalízala e indúcile el parto. ¿Por qué inducirlo? Porque vemos que el cuello es un cuello que me va a ayudar. Primigeste 39 semanas, durante el alumbramiento, al realizar la tracción del cordón umbilical, se evidencia inversión uterina con placenta adherida al fondo. ¿Cuál es el manejo más adecuado? ¿Qué hacemos? Inmediato, tú ves que sale luz, vuelve a meterlo. Y después sacarás la placenta, ¿ya? Entonces ahí es reducción del útero con placenta adherida. Porque si muchos dicen, no, como ya está invertido el útero, saco la placenta y después la voy a meter, eso no va a ser posible. Pues sí, 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 como digo, como chiquillo malcriado, ¿no? Sale la placenta, la meten de... ¿Qué pasó? Nada, que ya está la placenta otra vez adentro. Ya. Ahora,
esa reducción tienen que hacerla inmediata, porque usted sale el útero y el cuello empieza a cerrarse. Y si se cierra el cuello, no van a poder volver a revertir la placenta. O sea, esta reversión se hace inmediatamente, ¿no? Ya está. ¿Cuál de los siguientes es un marcador importante para el diagnóstico de parto pretérmino? Para que haya parto pretérmino tiene que haber modificaciones del cuello uterino. El cuello uterino es 70% tejido conectivo y 30% tejido muscular. Las modificaciones del cuello me modifican el contenido de tejido conectivo y un componente del tejido conectivo es esta, mi amiga, la fibronectina. Entonces, cuando en una paciente yo encuentro valores altos de fibronectina, ¿qué significa? Que ese cuello uterino ya empezó a modificarse y el riesgo de parto pretérmino es alto. ¿Ya? Durante mucho tiempo la fibronectina fue la reina para hacer la diferenciación entre si viene el parto o no se viene. Hasta que con la ecografía transvaginal logramos hacer la medición del segmento, perdón, del tamaño del cervix. Y hemos quedado en esto ya menos de 25, esa paciente termina con su parto pretérmino, ¿no? Entonces, ahí está. Una gestante tiene 34 semanas. Por última regla, acude a consulta por presentar contracciones uterinas cada 8 a 9 minutos, desde hace 3 horas y de buena intensidad. Tiene como antecedente un cuadro de vaginosis bacteriana. Actualmente, disuria y tenesmo vesical. Ecografía obstétrica confirma tiempo de embarazo y el bienestar fetal está conservado. Al tacto vaginal, cervix incorporado y dilatado 1 centímetro. ¿Cuál es el diagnóstico que corresponde a la paciente? Tiene 34 semanas, tiene dinámica y modificaciones del cuello. ¿Cómo se llama eso? Amenaza de parto pretérmino. Vuelvo a repetir. La amenaza de parto pretérmino se considera hasta antes de 4 de dilatación. O sea, si tuviera 2 de dilatación, sigue siendo amenaza. 3 de dilatación, sigue siendo amenaza. 4 de dilatación, ya pasa a ser parto pretérmino, ¿no? Entonces, pregunto, ¿qué haríamos con esta paciente? Tiene 34 semanas y está con dinámica. Dale tocólisis, dale maduración. ¿Le damos antibiótico? No, porque no tenemos ningún criterio. Si tuviera la rotura de membranas, arrancaríamos con el antibiótico. Si la paciente ya estuviera en trabajo de parto, estaría con 5 de dilatación, ya no vamos a hacer tocólisis. Tampoco vamos a hacer maduración porque el parto se va a dar en las siguientes 6 a 7 horas. Y yo necesito 12 horas de maduración pulmonar para que los neumocitos me boten el surfactante. Ya está. Primigesta de 28 semanas, gestación gemelar, monocoriónica biamniótica. Acude por disminución de movimientos fetales, NST reactivo en ambos fetos. Ecografía obstétrica, placenta monocoriónica, discordancia de ponderado fetal, polidramnios en un feto y oligodramnios en el otro feto. Se observa orina en vejiga de ambos fetos. No hay alteración del Doppler ni hidros fetalis en ninguno de los fetos. ¿A qué estado de Quintero corresponde? Miren ustedes, Quintero es una clasificación para los fetos para ver si se trata de discordancia de crecimiento o si se trata de transfusión feto-fetal. Entonces, Quinteros lo primero que ve es la cantidad de líquido amniótico. O sea, Quinteros 1 es líquido amniótico, ¿no? Básicamente. Espérense. ¿No? El Quinteros 2 se refiere a, en cuanto a, al peso de los fetos. El Quintero 3 tiene que ver con la vejiga urinaria, cantidad de vejiga urinaria. El Quinteros 4
tiene que ver, perdón. Quinteros uno le dije a ustedes, tenía que ver con líquido. Quinteros 2 era vejiga. Quinteros 3 tenía que ver con el Doppler, ¿no? Y Quinteros 4 era ya cuando teníamos el hidros fetalis en uno o en cualquiera de los dos gemelos, ¿no? Entonces, no, acá tenemos un Quinteros uno porque solamente nos está hablando, ¿no? De que tiene un oligoamnios y el otro tiene polidramnios. Recordando, dentro de las complicaciones más frecuentes de los gemelos tenemos uno, el crecimiento fetal discordante. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Uno más grande que el otro, pero los dos la misma cantidad de líquido. La transfusión feto-fetal. Un feto grande y un feto chico. El feto grande con polidramnios y el feto chico con oligoamnios. ¿Quién es el donante? El chiquito. ¿Quién es el receptor? El grandazo. Entonces son los dos típicos. 138. En un embarazo gemelar que prosigue con uno de los fetos muertos, ¿cuál es la complicación más probable? ¿Qué puede pasar? Uno se muere y el otro aún no se muere. ¿Cuál es el problema del feto muerto? El feto muerto bota factores de necrosis tumoral y el factor de necrosis tumoral activa cascada de coagulación. ¿A qué me va a llevar? A una coagulación intravascular diseminada. Miren, eso mismo pasaba con la mamá cuando antes había la muerte de un feto en el útero y no se daba cuenta nadie y lo dejábamos ahí, el famoso aborto diferido o aborto retenido. ¿Cuál era la complicación? La coagulación intravascular diseminada, porque antes para hacer el diagnóstico, como no había ecografía, nos demorábamos hasta 8 semanas para hacer el diagnóstico. Entonces, ese feto se moría, ese feto se necrosaba y va a factores de necrosis tumoral. En la actualidad, esa complicación no existe, porque si el feto se muere y le hacemos la ecografía, encontramos que no hay latidos, inmediatamente evacuamos y no hay el problema de la coagulación intravascular diseminada. En relación a los embarazos múltiples, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta? Los antecedentes paternos tienen mayor predominancia. ¿De quién es el problema del embarazo múltiple? ¿De la mamá o del papá? De la mamá. Del papá no juega. Entonces, ¿a menor edad aumentan la frecuencia? No. Los gemelos de sexo opuesto son de mayormente monocigóticos, no son del mismo sexo. Los gemelos disigóticos pueden ser siameses, no, pues si son disigóticos, no. A mayor paridad aumenta la frecuencia y eso es cierto. Ya se ha visto que a mayor paridad va a haber mayor frecuencia. Ya. Los siameses son fetos monocigóticos, o sea, es un solo óvulo que es el que se ha separado. Sobre las 12 semanas tiene que haber la separación completa. Si a las 12 semanas no se separan completamente, entonces tenemos los gemetos siameses o los gemetos pavos o los que están pegados. 140. Mujer de 30 años acude a su primer control prenatal y le diagnostican que tiene una gestación múltiple con 2 sacos gestacionales. ¿Qué pronóstico tiene en relación a su embarazo? A ver, ¿cómo es esto? Mujer 30, no le entiendo. Acude a su primer control prenatal, le dicen, tiene 2 gestación múltiple con 2 sacos. Ya, visigótico. ¿Qué pronóstico tiene en relación a su embarazo? ¿Tiene un control idéntico a si tuviera un solo feto? No, no. Tiene que ser. ¿Posibilidad de presentar mayor movilidad y mortalidad que un embarazo único? Sí. Eh, ¿Mayor probabilidad de presentar diabetes insípida? No tiene nada que ver. ¿Posibilidad de tener fetos idénticos? No, no. Aún existe posibilidad de tener fetos siameses, tampoco por 2 setios. Entonces nos quedamos con posibilidad de presentar mayor movilidad y mortalidad que un embarazo único. Recuerden que los embarazos múltiples me generan partos pretérminos. Esos partos pretérminos van a tener niños inmaduros con mayor mortalidad. El parto gemelar me genera atonía uterina con mayor cantidad de
sangrado posparto, problemas para la mujer, y por las maniobras que se hacen en el caso de un parto vaginal, mayor riesgo de infección y de endometritis puerperal en una mujer con embarazos gemelares, ¿no? Por eso hay que explicarle la mortalidad y la morbilidad es mucho mayor. Una mujer de 31 años acude a consulta por amenorrea. Ecografía transvaginal, embarazo gemelar de 12 semanas. En el saco gestacional se evidencia membrana divisoria de más de 2 milímetros de grosor, con punto de origen en la placenta en forma de proyección triangular. Ajá, ajá, la teta. ¿A qué tipo de embarazo corresponde? Y ese es lo típico, ¿no? El signo teta es típico de un embarazo bicoriónico biamniótico. Está separadito. Gestante de 9 semanas, última regla confiable. Náuseas y vómitos moderados. Examen normal. Sin signos de deshidratación. Ecografía, embarazo gemelar. Feto 1 con longitud corononalga concordante con edad gestacional. Actividad cardíaca presente. Feto 2, embrión de 6 milímetros sin actividad cardíaca. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos? Tenemos un digoriónico, un feto vivo y un feto muerto. ¿Qué hacemos? ¿Interrupción del embarazo? No, tenemos un feto vivo. Tocólisis, no hay razón. Cobertura antibiótica, no hay infección. Metrotexate para eliminación selectiva, tampoco. Continuar con el control prenatal. ¿Qué va a pasar con el feto muerto? Dos posibilidades. O se desaparece lo que se fata el feto evanescente, o se deshidrata y me da esto, el feto papiracio, ¿no? Entonces, eso porque están separados. Pero si fuera un monocigótico, ahí generalmente si muere uno, también después muere el otro. Pero vuelvo a repetir, ¿qué destino le ofrece a un feto muerto de un embarazo gemelar disigótico? Uno, o el feto evanescente desaparece completamente, o el feto paviráceo que se deshidrata totalmente y luego sale pues como si fuera un ají seco. Más o menos esa es la idea de un feto papiráceo. Primigesta de 42 semanas, en quien se decide iniciar inducción de labor de parto. Examen ginecológico, dilatación 1 centímetro, borramiento 40, altura de presentación 3, serie de consistencia blanda y posición intermedia. ¿Cuál es la calificación de Bishop? Entonces vamos viendo dilatación 1, 1, borramiento 40, 1, van 2, altura de presentación -3, 0. Serie de consistencia blanda, 2. Posición intermedia, 2. ¿Cuál era la calificación de Vision? 2, 2, 4, 5. Salió 5. O sea, ¿va a salir? No, porque es un mal bicho. Tendríamos que madurarlo, ¿no? ¿Con qué se madura? Ahora estamos usando prostaglandinas y estamos usando el balón cervical, ¿no? Son las dos formas actuales de maduración, con balón cervical, que es la maduración mecánica, y el uso de 25 microgramos de misoprostol para la maduración del cuello. 144. En sala de partos se encuentra una paciente que ha tenido parto vaginal hace 16 minutos, con un producto vivo después de un trabajo de parto prolongado. Alumbramiento activo o dirigido. Se le realiza la maniobra de desplazar el útero hacia arriba y también asciende su cordón. Maniobra de Krushner negativa. Estando la paciente estable, ¿qué se puede concluir en relación a la paciente? Si hago maniobra de Krushner, ¿qué significa? Que todavía no se ha desprendido la placenta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presenta retención placentaria, ¿correcto? La pregunta es un poco, porque se supone que, aguanta, vamos rapidito. OMS ha generado el partograma de OMS con criterio preventivo. ¿Preventivo de qué? De muerte materna. ¿De qué se muere la mujer?
trabajo y parto o después del parto se muere por hemorragia, se muere por preeclampsia y se muere por infección. Las tres alertas, ¿no? Alerta roja, alerta azul y alerta amarilla. ¿Cómo hace OMS para la cuestión del sangrado? Primero dice, desde antes del embarazo, que se está promoviendo ahora, si una mujer anémica tiene hemorragia, su respuesta es mala y más fácilmente hace complicaciones. Entonces, la idea cuál es que la paciente ingrese en trabajo de parto con los niveles de anemia adecuados. Me estoy refiriendo solamente a la parte hemodinámica, no hablo de la parte funcional. Entonces, por eso dice, el requerimiento de que la mujer esté tomando su sulfato de magnesio, perdón, su sulfato de fierro, ¿no? Pues ya, uno. Dos, ¿cómo evito pérdida sanguínea? Lo más importante, episiotomía. Contraindicada la episiotomía o la episiotomía en algunas situaciones especiales, porque al cortar periné empieza a haber sangrado y del corte del periné hasta que salga el feto, salga la placenta y se cosa el epicio ha pasado por lo menos una hora y eso pérdida. Entonces, no epicio. Y tercero, alumbramiento dirigido. Entonces, con el alimento dirigido, estamos haciendo el alumbramiento en 15 minutos más o menos, significa menos pérdida de sangre. Entonces, OMS dice, evitamos problema de hemorragia con no episiotomía y alumbramiento dirigido. La preeclampsia, lamentablemente, no la podemos prevenir por OMS. Lo único que está establecido en Perú a las pacientes con antecedentes o con riesgo, le damos ácido acetil salicílico, ¿no? Mínimo 100 miligramos diario. Chao. Y viene el problema de sepsis. ¿Cómo prevengo sepsis? Primero, disminuyo los tactos. Menos tactos, menos infección. Por eso OMS dice que durante el trabajo de parto en la fase activa, los tactos vaginales deben hacerse cada 4 horas. Y no como nos enseñaron antes con Friedman, cada hora había que hacer tactos. Segundo, la altura de presentación que habíamos aprendido a hacerlo por tacto vaginal, -2, -1, 0, ahora tiene que hacerse por palpación suprapúbica, utilizando la técnica de los 5/5. Entonces, con esas dos, vamos a evitar la infección. Entonces, eso es lo que OMS nos dice básicamente para evitar, ¿no? Y luego viene OMS para la cuestión del sangrado, las 4T que también hemos conversado. Cuando una paciente tiene hemorragia postparto, utilizamos la mnemotécnica de las 4T para ver dónde es el problema. T de tono, T de trauma, T de tejido y T de trombina. O mi paciente sangra por problema de atonía uterina, primera T, o sangra porque se rasgó canal de parto, T de trauma, o se quedó algo en el útero, T de tejido, fue la membrana o fue un cotiledón, y si nada de eso es, presumo que su problema es por un problema de coagulopatía, por eso tengo la T de trombina. Y con esto voy a manejar. Sigamos avanzando. Si no me va a faltar tiempo. Puérpera de 10 días, posparto eutóxico con sangrado vaginal moderado, rojo rutilante y de presentación intempestiva. Examen físico 110/60 de presión, frecuencia 74, 36/8 temperatura. Ginecológico, orificios cervicales entreabiertos, útero subinvolucionado, blando y algo doloroso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y aquí de frente les pongo el diagnóstico más probable, retención de restos. ¿Por qué? Porque la hemorragia postparto, que lo que tiene esta paciente es primaria o temprana, o es secundaria o tardía. ¿Cuándo es primaria? Cuando ocurren en las primeras 24 horas. Y aquí, en esta de 24 horas, que es la que más mata, es que utilizamos la técnica de las 4T. Sangra mi paciente, tono, trauma, tejido, trombina. Se acabó.
La tardía, que va del segundo hasta el día 42 del parto. Esta no mata, molesta pero no mata. Y en esta, las dos grandes etiologías son o se quedó algo, retención de restos, o se ha infectado una endometritis. No hay pierde. ¿Por qué está en una paciente después del segundo día? O se quedaron restos o es una endometritis por un proceso infeccioso. Fin del asunto. 24 horas, las 4T. Se acabó. Con eso tienen ustedes el esquema listo. Puérpera de 1 hora, postparto vaginal de un recién nacido de 4 kilos. Presenta dolor intenso en zona vulvar y de episorrafia, que se irradia a región sacra. Examen, presión 80-50 con 108 de frecuencia cardíaca. Respiratoria 20, palidez marcada, útero contraído a nivel de cicatriz umbilical, zona vulvar equimótica y edematosa, intenso dolor a la palpación. ¿Cuál es el manejo más apropiado? Esta es una paciente que está haciendo hipotensión, con taquicardia, está perdiendo volúmenes. El útero está bien contraído, no hay ningún problema. El problema es a nivel de la zona vulvar, la episorrafia. ¿Qué hacemos con esta paciente? Aquí es exploración quirúrgica de la episorrafia, porque hemos cosido y hay un vaso que está sangrando y eso está haciendo el hematoma que está distendiendo el tejido y que genera dolor. Lo peor que se puede hacer, por favor, es esto, taponamiento vaginal. No, ¿para que no vea el sangrado? No. Nada. 147. Puérpera de 2 horas de parto vaginal con desgarro de tercer grado. Tercer grado, ya sabemos. Y reparación posterior. Manifiesta dolor intenso en zona vulvar y no puede miccionar. Examen 80-40, frecuencia cardíaca 102, otra. Respiratoria 20. Abdomen, útero contraído a nivel de cicatriz umbilical. Genitourinario, sangrado vaginal moderado y zona vulvar equimótica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que tiene esta paciente? ¿Qué dicen? A ver. Atonía uterina, no es. Laceración cervical, naranja. Hematoma vulvar, tantararán. Esa es la posibilidad, un hematoma vulvar. Primero, desgarro de tercer grado. Primer grado, piel y mucosas. Segundo grado, musculatura perineal. Tercer grado, esfínter anal. Cuarto grado, mucosa rectal. Son los 4. Hay otros antipáticos que les gusta decir. Primer grado, piel y mucosa. Segundo grado, musculatura perineal. Tercer grado A, esfínter anal externo. Tercer grado B, esfínter anal interno. Cuarto grado, mucosa rectal. Es indistinto. ¿Ya? Ya está. 148. Primigesta de 39 semanas en expulsivo. No se realiza episiotomía. Se obtiene recién nacido vivo de 4.500 gramos, un elefantito. Examen laceración perineal que abarca la horquilla, piel, mucosa vaginal, que compromete además la fascia y el músculo del cuerpo perineal, pero no el esfínter anal. ¿Qué grado de desgarro perineal es? ¿Grado 1? No. 2, sí. 3, no. Un grado 2 o segundo grado, ¿no? Músculo, segundo grado. Recién para esfínter de tercer grado. Está fácil eso. Gestante de 28 semanas sin hijos. Tiene el diagnóstico de corioamnionitis con compromiso fetal. En relación a este caso, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta? Hemograma con leucocitosis define el diagnóstico. Se presenta dinámica uterina, se debe utilizar tocolíticos. El parto debe ser por cesárea. Debe terminarse la gestación sin tener en cuenta la edad gestacional. Tiene 28 semanas. Y la última es usar antibióticos por 48 horas antes de terminar el embarazo. ¿Qué dicen ustedes?
tan tararán, debe terminarse la gestación sin tener en cuenta la edad gestacional. No se olviden, por favor, que un feto que está en un ambiente infectado por corioamnionitis puede hacer sepsis. Y si hace sepsis, va a ser una leucoplasia de ganglios basales, es decir, va a tener un daño cerebral severo. De niños que nacen con parálisis cerebral, 70% son por hipoxia hipóxica, es decir, un niño que ha tenido asfixia, un sufrimiento fetal no diagnosticado. Pero el otro 30% son niños que tienen o han estado con corioamnionitis y han hecho su respectiva sepsis. Por eso ven ustedes, apenas hay corioamnionitis, tenemos que sacar al niñito. 150. Puérpera de 12 horas de parto vaginal sin control prenatal. Presenta fiebre de 39 grados 5. Examen útero subinvolucionado y doloroso a la palpación. Loquio sin mal olor. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? ¿Quién es el que se mete por ahí más fácilmente? Neisseria gonorrhoeae no es micoplasma, tampoco bacteroides, menos coli, no tiene mucho que ver. El estreptococo del grupo A que está en piel, ese se pasea. El estreptococo del grupo A. El estreptococo del grupo B es el que coloniza vagina y también me puede dar infección. ¿Ya? 151. Gestante de 16 semanas en control prenatal asintomática. Examen físico normal. Urocultivo coli más de 100.000 unidades formador de colonias. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos con esta paciente? Tratamiento antibiótico vía oral. Toda paciente que le encontramos bacteriuria asintomática en la gestación, tenemos que darle tratamiento antibiótico. Y no por vía endovenosa, solamente por vía oral. ¿Correcto? Gestante de 36 semanas que durante la gestación tuvo 2 episodios de herpes. Actualmente asintomática. ¿Cuál es la indicación? ¿Qué hacemos con esta paciente que ha tenido 2 episodios de herpes? Planear cesárea, salvo que en el momento del parto las lesiones herpéticas estén presentes en vulva, tendría que hacer una cesárea, no tengo ese dato. Tratamiento supresivo con aciclovir. Tratamiento supresivo con aciclovir. O sea, es bien raro que una paciente inmunológicamente normal tenga tan rápidamente 2 cuadros de herpes o herpes recidivante. En ese caso hay que manejar el tratamiento supresivo. Me explico. En una paciente que tiene herpes, damos el tratamiento herpético que son 5 a 7 días nada más con el aciclovir. Pero cuando hablamos de tratamiento supresivo, el tratamiento se va a dar por larga data. 3 semanas, 5 semanas, 7 semanas, 10 semanas, dependiendo de cómo dure el episodio. Generalmente, estas pacientes son pacientes inmunodeprimidas o de repente tienen inmunodeficiencia adquirida, porque no es normal, como le digo, que un herpes se dé en este tipo de pacientes, ¿no? Por eso que quede el concepto. Si tienes un herpes común y corriente, tu tratamiento de 5 días, se acabó. Pero cuando tienes un herpes recidivante y tienes inmunodeficiencia, hay que darte tratamiento supresivo durante larga data. Puérpera con insuficiencia renal crónica. En su quinto día post cesárea, fiebre de 39 asociado a irritabilidad uterina. Examen útero a nivel de cicatriz umbilical, dolor a la palpación bimanual y loquios con mal olor. ¿Cuál es el manejo más adecuado? ¿Qué tiene esta paciente? Una endometritis puerperal. Ha sido sometida a cesárea y hemos visto que la cesárea es el factor más importante para endometritis puerperal.
Correcto. Segundo, es una paciente que tiene insuficiencia renal crónica, por lo tanto, tiene menor formación de ay, de la enzima que va a facilitar la formación de glóbulos rojos. Eso la hace que sea una anémica crónica. Y si es una anémica crónica, hemos quedado que toda paciente sometida a acto quirúrgico y que es anémica, con mucha más facilidad se va a infectar. ¿Qué le vamos a dar a esta paciente? Y acá viene la otra cosa que me llamó la atención a mí, porque a mí me pone clindamicina y astreonam. Aunque el astreonam todavía sigue siendo un medicamento que hay que tener mucho cuidado y que es manejado por o los infectólogos o por unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, miren, me ponen carbapenemos, ampigenta, nada que ver, era en mi época cuando era estudiante. Clínica y gentamicina, ahora, lo que pasa es que las infecciones puerperales son producidas por gram negativos y por anaerobios. Y entonces, con ese criterio digo, clindamicina me está yendo contra anaerobios y gentamicina contra negativos. Teóricamente es una buena opción, pero ojo, es una paciente con insuficiencia renal crónica y la gentamicina es nefrotóxica. Por esa razón no la escojo. Entonces ahí me quedo con mi Astreonam. 154. ¿Cuál de los siguientes métodos ha demostrado disminuir la tasa de infección pélvica y de herida después del parto por cesárea? ¿Cuál? Que es una norma de la seguridad en cirugía actualmente, la profilaxis antibiótica perioperatoria. Una sola dosis, ¿no? O dos dosis como máximo. Ya. Gestante de 39 semanas sin control prenatal. Presenta dolor tipo contracción, dilatación 5 centímetros, altura de presentación -3, membranas íntegras, laboratorio, prueba de VIH positiva. ¿Cuál es la conducta a seguir? Primero, ¿en qué escenario está esta paciente? Escenario 3, hemos hecho el diagnóstico durante el trabajo de parto. Segundo, ¿cuánto tiene de dilatación? 5. ¿Se acuerdan la técnica de 4-4? ¿Esta paciente a qué se va? A la cesárea. Ahora, acá se refiere a que se va a iniciar. Perdón, ya estoy con la garganta mal. Miren, la norma técnica que dice, toda paciente que ingrese en trabajo de parto, si esto tiene criterios para cesárea, se inicia la acidotimidina, o sea, la AZT o la acidobudina en forma endovenosa hasta el momento en que se corte el cordón umbilical, sea por cesárea o sea por parto vaginal. O sea, toda paciente hay que darle la AZT para disminuir la posibilidad disminuir en lo que se puede la posibilidad de contagio. Entonces, indistintamente de la vía de parto, le damos a la paciente su AZT endovenoso. En todas las emergencias del MINSA hay el equipo listo para pasarle a la paciente su AZT, ¿no? Listo. Y luego esta paciente, como está con 5, se va al parto vaginal. Gestante de 20 semanas acude a control prenatal, diagnosticada de VIH hace 8 meses. No ha recibido tratamiento antirretroviral. ¿A qué escenario pertenece según la norma técnica de salud, profilaxis y la transmisión madre-niño el VIH? Del 3 no es. Es del grupo 1. ¿No? Uno cuando viene, hacemos 2 es la que ya está recibiendo targa y continúa con su control prenatal. Con respecto al manejo del parto,
¿Cuál es el más adecuado en gestantes con VIH? ¿Parto cesárea si presentan RPM mayor de 6 horas? No. ¿Esperar a las 40 semanas? No. ¿Inducción del trabajo de parto si carga viral es menor de 1000 copias? ¿Parto eutóxico si la carga viral es menor de 1000 copias? Entonces hemos quedado que le damos chance vaginal cuando es menos de 1000 copias porque, ojo, con una anterioridad menor a 3 meses. Porque si la paciente dice, sí, señorita, acá cuando tenía 15 semanas me hicieron mi carga viral y era indetectable, y yo no sé qué pasó después, si no tiene otro, no me da garantías. Yo tengo que tener su carga viral mínimo 3 meses antes. Gestante de 12 semanas acude a su segundo control prenatal. Tiene prueba de BDRL positiva, 2 diluciones, examen vulvar, lesiones ulcerativas indoloras. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué tiene la paciente? Sífilis, ¿qué tipo de sífilis? Primaria, secundaria, latente, terciaria. Sífilis primaria, recuerden. Lesión. ¿Cuánto tiempo tendrá la lesión? Más de 15 días, porque para que las pruebas, el BDRL o el RPR, se hagan positivas, tiene que haber pasado más de 15 días de la lesión. Por eso le decía yo, ¿cómo hago el diagnóstico de sífilis primaria? Con la lesión y con campo oscuro para ver los treponemas. Las pruebas treponémicas de laboratorio o las no treponémicas recién me sirven 15 días después de la aparición del chancro. Recién ahí se hacen positivas. Y en ese caso, ¿qué le voy a dar a mi paciente según la norma actual? Sífilis primaria, una sola dosis de penicilina, 2.400.000 unidades. Nada más, una sola dosis. Según digesta de 32 semanas en control prenatal, actualmente asintomática. Examen 27 uterina, latido 142, ecografía obstétrica, retraso en el crecimiento intrauterino, esplenomegalia, microcefalia y calcificaciones periventriculares. ¿Cuál es el agente causal más probable? Eso está dado por nuestro amigo citomegalovirus. La rubiola lo que me va a dar a mí es el problema de catarata, alteración auditiva y alteración cardíaca. El citomegalovirus me da estas alteraciones y la corioretinitis, si ustedes quieren. Y ya. 160. Gestante 35 semanas. Diabética con RCIU tardío, con un perfil biofísico 4/10. Acude a emergencia por disminución de movimiento fetal. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Qué hacemos con esta paciente? Termina la gestación. Miren el perfil que tiene. Un perfil 6 ya me dice que está mal y tiene 4/10. Y encima diabética, termina la gestación inmediatamente. No hay nada más que hacer. 161. Multigesta añosa de 20 semanas. Antecedente de diabetes pregestacional sin tratamiento. ¿Qué tipo de anomalías congénitas se esperaría encontrar con mayor frecuencia en la ecografía morfológica? El corazón, ¿no? Alteraciones cardíacas es lo más frecuente que se va a encontrar. Ah, su diablo, vea. 162. ¿Cuál de los siguientes tipos de embarazo ectópico es el más frecuente? El cervical. Ese es el más rarito, el menos infrecuente, el cervical. ¿Está bien? Bueno, no lo han puesto acá, pero en sí el menos frecuente es el abdominal, pero que no lo han puesto ahí, entonces ¿qué me queda? Cervical. Vivos, vivos son. Gestante de 20 semanas, 4 hijos, 4 gestaciones, 1 a término, 2 abortos. Antecedentes de conización cervical por displasia de cervix. Al examen se constata dilatación sin presencia de dolor tipo contracción y abombamiento de las membranas en la vagina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que tiene esta paciente? Cuello abierto con membranas íntegras. ¿Cómo se llama eso? Aborto inminente. ¿Se acuerdan? Cuello cerrado y contracción o sangrado, amenaza de aborto. Cuello abierto con membranas íntegras, aborto inminente. Cuello abierto con membranas rotas,
aborto inevitable. En este caso, lo que tenemos es un aborto inevitable. Pero aguanta, ese es el problema. Acá me pone insuficiencia cervical. Y acá sí quiero ver, miren ustedes, el diagnóstico no es insuficiencia cervical. El diagnóstico es aborto inevitable por insuficiencia cervical. O sea, la causa va, aquí el problema es el aborto, ¿no? El diagnóstico más probable es un aborto inevitable. ¿Por qué? Por insuficiencia cervical. 164. Multípara de 11 semanas de gestación acude a control prenatal, refiere náuseas, vómitos frecuentes con disminución del apetito, antecedente de embarazo molar y en una de las gestaciones, hipertensión gestacional, IMC 29. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para la hiperemesis gravídica? De todos los factores para hiperemesis gravídica, hay uno que es el que está adelante, el HCG, la hormona del embarazo, ¿correcto? Cuanto más HCG se tiene, mayor facilidad para tener una hiperemesis gravídica. Y entonces aquí, el embarazo molar, ¿por qué se caracteriza? Por grandes cantidades de HCG. ¿No? Esa es la razón. ¿Por qué? Por su embarazo molar. Ya está. ¿Cómo se denomina a la concentración de beta-HCG por encima de la cual la falta de visualización de un embarazo intrauterino indica que el embrión no está vivo o es un embarazo ectópico? ¿Se acuerdan? Decíamos que menos de 1500 yo no voy a ver. No sé si el embrión está dentro del útero o no está dentro del útero. Pero a esa fase en la que no puede ver, ¿cómo se le llama? Se le ha llamado la zona de discriminación. No sabemos dónde está la zona de discriminación. Ya, 10 a las 8 ya. Vamos a llegar hasta las 170, ¿ya? Para descansar. Tenemos hasta las 9. 166. ¿Cuál es el manejo de elección de un embarazo ectópico intersticial? En el ectópico intersticial, lo que hay que hacer básicamente es una resección cornual. Acá tengo el útero y aquí se ha puesto el ectópico. Entonces no me queda nada más que hacer una resección del cuerno. ¿Ya? En un embarazo ectópico no roto, lo que puedo hacer es la salpingostomía, cuando es en trompa. Es decir, está la trompa aquí, acá está la fimbria y acá está el producto o el embrión. Lo que uno hace es un corte longitudinal y por presión, al abrir el corte por presión, solito sale el embrión, ¿no? ¿Y por qué se llama salpingostomía? Porque no se cose la trompa, solamente abro para que la trompa salga y después la trompa se cierra solita. Así estoy salvando la trompa. Si el embarazo ectópico está roto, ahí la trompa está rota, ahí sí hago la salpingectomía, o sea, corte y retiro de la trompa. La salpingostomía y el manejo médico con metrotexate tienen los mismos resultados. Lo bueno es que en el manejo médico con metrotexate no someto a la paciente a un tratamiento quirúrgico. Ya, nada más. Ya está. 166. ¿Cuál es el manejo de elección de un embarazo ectópico intersticial? Ah, ya lo vimos. Mujer de 40 años, 4 partos eutóxicos, vive en lugar alejado. Acude con retraso menstrual de 17 semanas sin atención prenatal previa ni antecedentes patológicos de enfermedades crónicas. Examen altura uterina de 25 centímetros. Hipertensión e hiperreflexia. Laboratorio proteinuria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y entonces digo, aguanta, ¿cuánto tiene? 25 de altura uterina. ¿Cuántas semanas de atraso menstrual tiene? 17. Mayor altura uterina que edad gestacional. ¿En qué es lo primero que tengo que pensar? En un embarazo molar. Ahora, otra cosa importante para que tengan. Doctor, ¿y por qué ese problema de la presión? Miren ustedes, HCG tiene porción alfa y porción beta. TSH tiene porción alfa y porción beta. La diferencial es la porción beta. La porción alfa es idéntica para las dos. Cuando tengo niveles altos de HCG,
Los receptores se confunden. Y entonces una paciente con mola me puede hacer hipertiroidismo. Por eso que la paciente me hace presión alta y me está haciendo características. ¿Pero por qué está con hipermetabolismo? Por el problema. Segundo, para que vean ustedes, LH tiene porción alfa y porción beta. Vuelvo a repetir, la beta y la diferencial, la alfa es muy parecida. Entonces, una paciente que tiene mola con HCG alta puede estimular a los receptores de la teca y se forman los quistes teca luteínicos. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de una paciente que hace mola o puede ser hipertiroidismo o me hace quistes teca luteínicos? Pasado la mola, desaparece el HCG y los quistes teca luteínicos desaparecen solos. Entonces, manejo de quistes teca luteínicos por una mola, observación. ¿Y qué hago con el problema de la paciente hipertiroidea? Tengo que darle tratamiento para su cuadro de hipertiroidismo para volverla normotiroidea. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto se refiere a la mola. 106.8, faltan dos. Gestante de 13 semanas, con sangrado vaginal. Ecografía vaginal, útero aumentado de tamaño en relación a edad gestacional. Signos ecográficos compatibles con molidatiforme. Quistes de ovario bilaterales de aproximadamente 4 centímetros de diámetro. ¿Qué tipo de quistes de ovario se espera encontrar? Ya les dije. ¿Cuál era? Los quistes teca luteínicos. Es más, cuanto mayor sea el quiste teca luteínico, quiere decir que hay mayor HCG. O sea, mi punto de corte de HCG para pensar en enfermedad trofoblástica benigna o maligna es 100.000 unidades. Si yo encuentro una paciente con mola y me sale 78.000 unidades, esa es una mola benigna. Me sale 140.000 unidades, 200.000 unidades, eso probablemente es una mola maligna. Eso se refleja en el tamaño de los quistes. Cuanto más grande sea el quiste, significa que mayor cantidad de HCG. Quistes tecalutínicos mayor de 5 centímetros, me están diciendo, esta paciente probablemente lo que tenga será un coriocarcinoma. Ya está. 169. Mujer de 32 años. Viene a consulta en condición asintomática, con resultados de ecografía transvaginal que indican saco gestacional conteniendo embrión de 8 milímetros sin actividad cardíaca evidente. No hematomas. Al examen, no ginecorragias y cervix cerrado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Está embarazada y el embrión está muerto. ¿Cómo se llama eso? Aborto diferido o aborto frustro, ¿no? Y ecográficamente, ¿cómo se llama? Gestación no viable. Ya está. Y 170 para el descanso. Mujer de 34 años acude a urgencias refiriendo sangrado vaginal considerable asociado a dolor pélvico tipo cólico hace 2 horas y finalmente expulsión por vía vaginal de un tejido semejante a un saco colapsado. Los síntomas descritos han remitido al examen útero de tamaño habitual, orificio cervical cerrado, ecografía endometrio de 8 milímetros de grosor y no se identifica saco gestacional. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Se trata de un aborto completo. O sea, vamos a entendernos. El aborto completo no es de diagnóstico clínico, sino ecográfico. O sea, clínicamente digo, a esta paciente tiene un aborto incompleto. Lógicamente, cuando expulsa el contenido, se cierra el cuello, desaparece el dolor. El sangrado que puede ser en coágulos disminuye. ¿No? Ahora, decir completo o incompleto clínicamente no puedo. En cambio, la ecografía me dice, mira, el endometrio está chiquitito, 8, no hay nada más. Ah, ya, eso ha sido un aborto completo. Para nosotros, clínicamente vendría a ser un aborto incompleto sencillamente, pero en la ecografía ya me dan el diagnóstico de aborto completo. Listo, vamos a descansar, muchachos, 15 minutitos para el último training de la